Has hecho bien en quedarte. No todos los días se desentierran secretos olvidados por siglos. Hoy te contaré una historia que jamás fue escrita en libro alguno, un relato que pasó de boca en tabernas húmedas, entre murmullos de ancianos y trovadores cansados. Esta es la historia del reino de Eloben, una tierra donde los corazones eran más frágiles que el acero de sus espadas, donde el amor florecía incluso en los campos de batalla, y donde la esperanza, por más que sangrara, nunca terminaba de morir. Pero cuidado, no todo en Eloben es lo que parece. A veces, la oscuridad se disfraza con una corona. Todo comenzó en la vigilia del invierno más cruel que se recordara. El cielo, cubierto de nubes grises, parecía aplastar las torres del castillo de Tiral, el corazón de Eloben. Allí vivía la princesa Lira, la única hija del rey Eldric, una joven de cabellos como trigo maduro y ojos que parecían recordar cosas que aún no habían sucedido. Lira no era como las otras damas de la corte, leía poesía a escondidas, hablaba con las criadas como si fueran sus hermanas, y cada noche trepaba a lo alto del torreón para mirar las estrellas, esperando, sin saber por qué, algo que nunca llegaba. En las aldeas, mientras tanto, el hambre comenzaba a morder. Las cosechas fallaban, los lobos bajaban de las montañas, y en el este, se decía que un ejército sin estandarte avanzaba, quemando campos y robando niños. El rey Eldric, ya viejo y enfermo, organizó un consejo de guerra. Su espada ya no podía levantarse, pero su voz aún mandaba como truenos. Entre los convocados estaba el joven Sir Kal, hijo de un herrero y caballero por mérito propio, con la mirada firme y la piel curtida por el sol. Era valiente, sí, pero también cansado. Había visto demasiada muerte para su corta edad. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Lira por primera vez, en mitad del salón del trono, no hubo música ni suspiros, solo un silencio denso. Como si el mundo, por un instante, contuviera la respiración. Desde aquel día, Lira y Kal comenzaron a encontrarse en los rincones del castillo, hablando de libros, de leyendas antiguas, de sueños imposibles. Y aunque sabían que jamás podrían ser libres para amarse, porque el destino de la princesa ya estaba sellado con un matrimonio político, sus corazones no obedecían al deber. Cada noche robada era un puñal dulce, una llama que ardía incluso en medio del hielo. Pero entonces llegó él. Vestía de negro, con una capa que parecía hecha de sombras y un caballo que no dejaba huellas. Se presentó como el duque de Norvale, enviado por los reinos del norte como nuevo aliado. Pero su sonrisa era demasiado blanca, sus ojos demasiado vacíos. Lira sintió un escalofrío al estrechar su mano. Kal no dijo nada, pero desde ese día, nunca más apartó la mano de la empuñadura de su espada. El duque fue ganando la confianza del rey con palabras suaves y promesas de oro. Y cuando propuso desposar a Lira, Eldric, temeroso por la estabilidad de su reino, aceptó. La boda sería en la luna llena de invierno, y así Eloben sellaría una alianza que pondría fin a las amenazas del este. Lira lloró esa noche como no lo había hecho nunca. Kal quiso llevarla lejos, cruzar las montañas y empezar de nuevo, pero ella negó con la cabeza. Si huyo ahora, condeno a todos, le dijo. Y él, con el corazón roto, solo pudo prometer que no dejaría que el duque la tocara. Días antes de la boda, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. El vino se tornaba amargo, las velas se apagaban solas, y en las mazmorras del castillo, los prisioneros gritaban como si algo los devorara desde dentro. Lira descubrió en los libros antiguos algo que la heló: el duque de Norvale no era un hombre. Era un Berel, un antiguo ser de las profundidades, nacido en el vacío entre los mundos, que se alimentaba del dolor de los vivos y usaba los cuerpos como disfraces. Y ahora, quería un trono y una reina. La noche antes de la boda, Kal irrumpió en los aposentos del duque. Lo enfrentó solo, sin armadura, armado solo con la desesperación.
La batalla fue brutal, pero breve. El duque ni siquiera sangró. Lo levantó con una sola mano y lo arrojó por la ventana más alta del castillo. El corazón de Lyra se quebró en 1000 pedazos al ver el cuerpo de Cal entre la nieve. No gritó. No lloró. Solo se quedó quieta, con una paz extraña, como si la muerte de él hubiera sido también la suya. Pero la historia no acaba aquí. La luna llena iluminó la boda como una burla. El duque sonreía, seguro de su victoria. Pero justo antes de que el sacerdote pronunciara las palabras finales, Lyra dio un paso adelante, levantó una pequeña daga de plata, y se la clavó en el pecho. No es a mí a quien poseerás, criatura, dijo. El duque rugió, pero no cayó. En lugar de eso, su forma humana se deshizo, revelando una figura hecha de humo y oscuridad, con ojos como antorchas moribundas. El salón estalló en gritos. Y entonces, algo cambió. Desde la puerta, alguien entró. Era Cal. Sangraba, sí, pero estaba vivo. Más aún, su pecho brillaba con un resplandor tenue, como si algo dentro de él ardiera. La caída me mató, dijo, pero no por completo. Alguien, o algo, me dio otra oportunidad. Y alzando su espada, ahora envuelta en luz, cortó al Verel en dos. La criatura chilló, se deshizo como ceniza al viento, y el silencio volvió al salón. Lyra corrió hacia Cal, lo abrazó, pero supo que algo no estaba bien. Él sonrió, débil. No tengo mucho tiempo. Esta luz no me pertenece. Solo vino para ayudar una vez. Y mientras las lágrimas caían por el rostro de Lyra, Cal se desvaneció, como polvo de estrella. Ese invierno pasó con dolor, pero también con renacimiento. Lyra no volvió a casarse. Se convirtió en reina tras la muerte de su padre, y gobernó con sabiduría y compasión. Bajo su mandato, el Oben floreció. Plantó un rosal blanco donde cayó Cal, y cada año florecía, incluso en la nieve. A veces, por las noches, los viajeros que pasaban cerca del castillo juraban ver a un joven de armadura brillante, caminando entre los muros con una sonrisa tranquila. Y Lyra, hasta su último aliento, siguió subiendo el torreón para mirar las estrellas, sabiendo que en algún lugar, más allá del velo del mundo, Cal la seguía esperando. Porque hay amores que ni siquiera la muerte puede enterrar. En las montañas de Daret, donde el viento arrastra las voces de los que ya no están, reinaba Taran, un rey envejecido por las guerras y las pérdidas. Su reino, que alguna vez fue próspero, había caído en la desesperación, al igual que su alma. Había buscado durante años la paz en batallas, en conquistas, y al final solo quedó vacío. Ya no creía en nada, ni en el amor, ni en la esperanza, ni en la magia que una vez había protegido su tierra. Una noche, mientras la luna llena iluminaba las cumbres de Daret, el rey salió de su castillo, buscando algún tipo de consuelo en la oscuridad. Fue entonces cuando apareció ella, una mujer vestida completamente de negro. Sus ojos brillaban con una luz extraña y su voz era suave, pero cargada de poder. Tu alma está rota, viejo rey. Pero aún puedes sanar. Taran la observó con desconfianza. No sabía quién era ni qué quería, pero algo en sus palabras despertó una chispa de esperanza que pensaba que ya no existía. Ella le habló de 7 lágrimas que podían sanar su corazón, lágrimas de amor, sacrificio y arrepentimiento. Le dijo que había perdido todas, pero que aún podía encontrar la última. Intrigado por sus palabras, el rey aceptó seguirla. La primera lágrima la encontró en un campo de batalla, donde en su juventud había luchado contra un reino enemigo. Fue allí donde conoció a Elina, la hija del líder contrario. Se habían amado en secreto, pero la guerra los separó. Con el tiempo,
Elina murió en una batalla. El amor que compartieron nunca vio la luz del día, y Taran lloró por él en el mismo campo donde nació. Esa fue la primera lágrima, la de un amor perdido, nunca consumado. La segunda lágrima lo llevó a su propio castillo, donde su amigo de toda la vida, Narek, lo había traicionado. Un hombre al que consideraba un hermano, pero cuya ambición lo llevó a conspirar contra él. En el mismo salón donde celebraban victorias, Narek había firmado un acuerdo que selló la caída de Taran. La traición lo hirió de una manera que ninguna espada podría. Lloró por esa segunda lágrima, por la traición de quien más confiaba. La tercera lágrima llegó cuando Taran recordó la muerte de su hija, Lyra, la única luz que quedaba en su vida. La niña había muerto a manos de los enemigos de su reino, y Taran nunca se perdonó no haber podido protegerla. La cuarta lágrima llegó con la muerte de la mujer que amaba, quien también había sido arrebatada de su vida por la guerra. Cada una de estas pérdidas profundizó la grieta en su corazón. A medida que avanzaban, la mujer le enseñó a Taran que no eran solo recuerdos dolorosos, sino partes de sí mismo que había olvidado. Cada lágrima le devolvía algo de su humanidad, una conexión con aquellos momentos que había intentado sepultar en su pasado. El dolor, aunque desgarrador, lo hizo sentir vivo nuevamente. Finalmente, después de muchos días de viaje, llegaron a un acantilado. La mujer le dijo: «Esta es la última lágrima. Es la de la paz. Cuando dejes de buscar lo que has perdido y aceptes lo que eres, podrás sanar». Taran, por primera vez en su vida, miró el horizonte sin la carga del pasado sobre sus hombros. Ya no era un rey ni un guerrero, solo un hombre que había aprendido a aceptar su dolor y su destino. Encontró la última lágrima, una lágrima de paz, y con ella, por fin se liberó. La historia de Taran se convirtió en leyenda. Algunos dicen que su espíritu aún camina por las montañas de Dareth, buscando a aquellos que, como él, necesitan aprender que la sanación no viene de la victoria, sino de la aceptación. Otros aseguran que la mujer que lo guió era una diosa del perdón, que desapareció cuando su misión fue cumplida. Y aquellos que escuchan el viento en las montañas de Dareth, dicen que aún se oyen las 7 lágrimas de Taran caer al suelo, resonando con el eco de los siglos, recordando a todos que incluso el alma más rota puede encontrar la paz. Era el último suspiro del día cuando Nia caminaba sola por el bosque, con la luna creciente apenas visible a través de las copas de los árboles. En sus manos, la espada de su padre, forjada por los herreros más hábiles de las tierras de Aelorn, brillaba débilmente con la luz que se filtraba entre las sombras. El eco de sus pasos resonaba en el silencio, solo interrumpido por el crujir de las hojas secas bajo sus botas. Aquel bosque, antes lleno de vida y magia, había caído en el olvido. Había sido un lugar próspero, lleno de criaturas míticas y seres de leyenda, pero el paso del tiempo y las guerras interminables habían oscurecido su alma. Nia, hija de la última familia real de Aelorn, sabía que no podía regresar a su hogar sin haber cumplido con la misión que le había sido encomendada. Y esa misión, aunque desesperanzada, era su último vínculo con la luz, encontrar el corazón del bosque, el artefacto que, según las viejas leyendas, tenía el poder de restaurar lo perdido. Al principio, todo parecía un cuento vacío, una leyenda olvidada. Pero ahora, mientras avanzaba entre los árboles como si fueran sombras vivas, Nia sentía que había algo más, algo invisible que la guiaba. A lo lejos, en la oscuridad, vio una figura. Su corazón se detuvo un momento. La figura se acercaba rápidamente, pero no era humana. La criatura era alta, con la piel pálida como la luna y ojos que brillaban con una intensidad feroz, casi como si toda la luz del universo residiera en ellos. Su presencia era inquietante, como si el mismo aire se volviera denso al respirar cerca de ella. Nia empuñó la espada, lista para defenderse, pero la criatura se detuvo antes de que pudiera reaccionar. Era un ser antiguo,
un guardián del bosque. ¿Qué buscas en el corazón de la oscuridad humana? La voz de la criatura era profunda, como si hablase a través de un eco antiguo. Nia respiró profundamente. Sabía que debía mantenerse firme. Busco el corazón del bosque. Mi gente depende de él. Si no lo encuentro, todo estará perdido. La criatura la observó por un largo momento, y Nia sintió como su alma era examinada con una intensidad que la hacía temblar. El corazón del bosque no es algo que se pueda reclamar sin más. No es un tesoro, ni un objeto de poder. Es la esencia misma de lo que se ha perdido. Pero si deseas probar, si realmente crees que tu corazón aún puede salvar algo, deberás enfrentarte a las 3 pruebas del bosque. Nia sintió sin dudar, aunque su alma estaba llena de dudas. Estoy lista, ¿qué debo hacer? La criatura le indicó que la siguiera, y juntas atravesaron el bosque, donde las sombras parecían moverse por sí solas, como si el mismo bosque estuviera vivo. Después de un largo caminar, llegaron a una zona donde el aire era tan denso que parecía cortarse con una cuchilla. Allí, la criatura la dejó sola con una última advertencia: solo al enfrentar tus propios miedos serás capaz de hallar lo que buscas. La primera prueba se presentó en forma de una visión. Nia se vio a sí misma, no como era, sino como su madre, la reina de Aelorn, en su lecho de muerte. Las palabras de su madre resonaban en sus oídos: tu vida será una vida de sacrificios, hija. Pero nunca olvides lo que es más importante: el amor siempre será más fuerte que cualquier reino. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Recordaba a su madre, la mujer que había dado su vida por el pueblo, y como ella misma se había convertido en una sombra de lo que fue. Nia nunca entendió por qué su madre había tomado la decisión de sacrificarse. Pero ahora, al ver esa imagen, comprendió que el amor de una madre no tiene fronteras, que su sacrificio no fue en vano. Con renovada determinación, Nia dio un paso adelante, dispuesta a aceptar lo que le esperaba. La segunda prueba fue aún más dura. Esta vez, la figura de su padre apareció ante ella. La figura de un hombre fuerte y valeroso, pero también llena de secretos y arrepentimientos. Vio cómo él se enfrentaba a los invasores, cómo luchaba por salvar el reino, pero también cómo dejaba de lado a su hija para cumplir con su deber. El dolor del abandono invadió el alma de Nia, y por un momento, pensó que jamás podría perdonarlo. Pero entonces recordó las enseñanzas de su madre. El amor no era solo sacrificio, también era perdón. Y al mirar a su padre, tan herido como ella misma, entendió que no podía seguir viviendo atrapada en el rencor. El perdón era su única vía hacia la paz. Finalmente, la tercera prueba llegó. Esta prueba no era una visión, sino una confrontación real con lo que más temía: la soledad. En el corazón del bosque, Nia se vio atrapada en una oscuridad absoluta. La espada ya no la acompañaba, la luna desapareció, y por un momento, sintió que no quedaba esperanza. El miedo la paralizó, la desesperación la asfixió. Pero en ese preciso instante, recordó algo que su madre siempre le decía: el amor es la luz en las tinieblas. Con esa simple verdad resonando en su corazón, Nia dio un paso adelante. De repente, la oscuridad se desvaneció, y un resplandor suave iluminó su camino. En ese momento, entendió que su verdadero miedo no era la muerte ni la oscuridad, sino el miedo a no ser suficiente, a no poder salvar a los suyos. Pero el corazón del bosque no requería de perfección, solo de valentía para enfrentarse a uno mismo. Al final de su camino, en lo profundo del bosque, Nia encontró lo que buscaba. El corazón del bosque no era un objeto físico, sino una energía pura, un reflejo de todo lo que había perdido, pero también de lo que aún podía salvar. Era el amor, la esperanza, el sacrificio, el perdón y la aceptación.
con la esencia del bosque en sus manos, Nia regresó a su reino, no como una heroína, sino como una mujer que había aprendido que el verdadero poder no reside en objetos ni en tierras, sino en el corazón de aquellos dispuestos a sacrificarse por lo que es justo. Y así, las tierras de Aelorn volvieron a florecer, no porque un artefacto mágico los salvó, sino porque Nia, con su amor y su valentía, devolvió al mundo lo que nunca debería haberse perdido, la esperanza. En los últimos días del reino de Taral, una sombra se alzaba en el horizonte, una oscuridad que ni los magos más poderosos podían explicar. La tierra, antaño fértil y llena de vida, se había transformado en un desierto que no conocía el agua, ni el canto de los pájaros. Las estrellas parecían apagarse en el cielo, y el sol, en su constante lucha por brillar, solo conseguía una luz tenue y vacía. Los habitantes de Taral murmuraban en los mercados, se arrodillaban en las plazas, rezando a dioses que ya no contestaban. La maldición que pesaba sobre el reino no era algo que se pudiera ver a simple vista, pero todos sentían su peso. Nadie sabía de dónde había surgido, pero todos sabían que Taral se estaba muriendo. Y en el centro de esa tragedia, en el corazón de las ruinas del castillo real, vivía la última heredera del reino, la princesa Hilare. Hilare, con solo 17 años, llevaba el peso de la dinastía sobre sus hombros. Había perdido a sus padres a una edad temprana, y con ellos, la esperanza de un reino próspero. Ahora, en sus manos temblorosas, sostenía un antiguo medallón, un símbolo de poder y autoridad que perteneció a sus ancestros. La joya había estado en manos de su madre antes de su muerte, y según las leyendas, quien lo portara tendría el poder de restaurar la vida a todo un reino, de invocar la luz y la abundancia que se había perdido. Pero Hilare sabía algo que los demás no sabían: el medallón no era solo un objeto de poder, sino también un sello de condena. La historia de su madre, que había sellado un pacto oscuro en su juventud para salvar el reino, era una historia que nadie debía conocer. La misma maldición que ahora asolaba Taral fue el resultado de esa elección. Hilare había crecido con el secreto en su corazón, con el dolor de saber que, de alguna manera, su madre había sido la responsable de la tragedia que ahora vivían. Una noche, mientras los vientos aullaban entre las ruinas del castillo, Hilare se adentró en las oscuras catacumbas donde descansaban los restos de los antiguos reyes de Taral. Allí, en lo profundo de la tierra, descansaba la última esperanza, el oráculo de las sombras. Hilare había escuchado rumores sobre él toda su vida, historias sobre un ser inmortal que podía ver los hilos del destino, tal vez, mostrarle un camino para salvar su reino. Al llegar a la cámara secreta, la figura del oráculo se levantó de las sombras. Su rostro, cubierto por una capa negra, era tan pálido como la luna, y sus ojos brillaban con una luz antigua y fría. «Has venido buscando respuestas, princesa», dijo su voz, tan profunda que parecía resonar en las paredes mismas. Hilare asintió, temblando. «¿Cómo puedo salvar mi reino? ¿Qué debo hacer para romper la maldición que nos consume?» El oráculo la observó en silencio durante un largo momento, su mirada penetrante como un cuchillo. «La maldición no puede romperse tan fácilmente, hija de Taral. No puede deshacerse solo con palabras o magia. Pero la esperanza aún vive, aunque débilmente. Para romper el ciclo de oscuridad que pesa sobre tu reino, deberás enfrentarte a la verdad oculta en las sombras del pasado». Hilare lo miró, confusa. «¿Qué verdad?» El oráculo extendió su mano hacia ella, y al tocar su piel, Hilare sintió una oleada de visiones que la invadieron. Vio a su madre, la reina, joven y radiante, prometiendo su alma a un ser oscuro para salvar a su pueblo. Vio cómo ese ser la engañaba, prometiéndole la prosperidad a cambio de una vida de sufrimiento eterno. Vio la lucha de su madre, que a pesar de su sacrificio, no logró salvar el reino, solo atrasar su inevitable caída. La visión terminó, y Hilare se desplomó de rodillas, agotada. «Mi madre»,
ella fue quien selló la maldición. El oráculo asintió. Sí, pero no solo ella. Todos los que vinieron antes que tú también fueron culpables. La oscuridad que ha corrompido Taral está en el corazón de cada uno de sus gobernantes, en cada uno de los sacrificios realizados por el bien del reino. Cada acto de amor, cada sacrificio, fue una semilla que creció en sombra. Hilare se levantó lentamente, el medallón en sus manos brillando con una luz pálida. ¿Entonces qué debo hacer? ¿Debo seguir el mismo camino que mi madre, hacer otro sacrificio? El oráculo la observó por un largo momento, como si viera algo más en ella. No es solo un sacrificio lo que necesitas, sino un cambio en la naturaleza misma del sacrificio. Romper la maldición no requiere que tomes una vida, sino que la ofrezcas de una manera diferente. La verdadera victoria viene del amor que no espera recompensa. Hilare cerró los ojos, las palabras del oráculo resonando en su mente. Ella pensaba que había llegado para salvar a su reino, pero tal vez lo que necesitaba salvar era a su propia alma. En ese momento, las paredes de la cámara comenzaron a temblar, y una voz profunda surgió del suelo. No, la maldición no será rota tan fácilmente. Aquellos que busquen cambiar el destino sufrirán el mismo fin que los anteriores. De las sombras, surgió una figura, alta y sombría, con ojos rojos brillantes. Yo soy el guardián del reino olvidado. Nadie, ni tú, princesa, podrá escapar de la oscuridad que has heredado. Hilare lo miró fijamente. No busco escapar. Solo deseo encontrar una nueva forma de ser. La figura sonrió, un gesto cruel. Entonces prepárate, princesa. La oscuridad no será vencida tan fácilmente. En ese instante, Hilare comprendió lo que debía hacer. No era una batalla física, ni un sacrificio que requería la vida de alguien más. Era una batalla interna, una lucha por el control sobre lo que definía a su reino, el sacrificio de sí misma, no para ser recordada como una heroína, sino para aceptar la luz y la oscuridad como partes de ella misma. Con el medallón en la mano, Hilare cerró los ojos, aceptando el peso de la verdad. En su corazón, se formó una nueva esperanza. No solo para su reino, sino para ella misma. El reino de Taral nunca fue el mismo después de esa noche. La oscuridad que lo había consumido durante siglos comenzó a ceder, no por magia, sino por la transformación interna de su última heredera. El amor y el sacrificio que se habían llevado vidas, ahora sanaban heridas invisibles. Y aunque nunca olvidó lo que costó llegar a esa paz, Hilare entendió que la verdadera victoria no estaba en el reino, sino en la aceptación de su propio sacrificio.